Qué día tan caluroso, pero para estar en la sombra. Me encuentro este joven haciendo ejercicio en la facultad. ¿Será que no siente calor a estas horas? Va a preguntarle si no le afecta el calor. Joven, Sí, cuénteme. ¿no le da calor a estas horas para estar haciendo ejercicio? Uy, sí, últimamente está haciendo un calor. Yo he sentido que en estos últimos años va aumentando la temperatura. Usted sabe, con ese porte de químico que lo veo, ¿usted me podría explicar qué es lo que está sucediendo hoy en día? Pues muy a fondo la verdad no sé, pero sí sé de 3 gases que aportan directamente al aumento de temperatura. ¿Puedes explicarme? Sí, claro, con gusto, pero en otro espacio porque aquí la verdad me estresa el calor. Ok, pero primero acabo mis dominadas y ya me explicas. Dale, joven. Listo. Nos vemos. ¿Qué más, manito? ¿Qué, jefe? Ahora sí, ¿me puedes explicar más a fondo sobre las tres moléculas que me dijiste? Porque ya el calor es insoportable, la verdad. Claro, directamente pues, como tú dices, las 3 moléculas, porque son varios factores que alteran el aumento de temperatura, pero sobre las 3 moléculas que sé que afectan directamente el aumento de temperatura es el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y el ozono. ¿Me puedes explicar un poquito más a fondo sobre estas moléculas, su geometría, qué es lo que afectan, cómo se componen? ¿Me puedes explicar todo eso? Bueno, acerca de qué lo provocan y todo, sí, acerca de ello, su geometría también te puedo explicar ello, pero para ello necesito un tablero. Entonces, ¿cómo hacemos? ¡Vamos! Bueno, acerca de las moléculas que contribuyen directamente al calentamiento global, en las cuales está el ozono, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. En cuanto al enlace que presentan estas 3 moléculas, es similar para todas tres, dado que presentan un enlace covalente. En su estructura de Lewis, dado que el oxígeno se encuentra en el grupo 6, quiere decir que tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Esto quiere decir que para cumplir la ley del octeto necesita 2 electrones de valencia. Pero ¿qué sucede aquí? Este oxígeno presenta un caso particular, dado que como se encuentra en el centro y presenta un enlace doble y un enlace simple, este se carga un poquito más el electronegativo, para así ceder un electrón de la parte izquierda y en la parte derecha ganar un electrón y así cumplir con la ley del octeto. Similar en el monóxido de carbono, el carbono como se encuentra en el grupo 4, este se carga más electronegativo y lo que quiere decir en este es que cede el oxígeno, cede tantico el electrón, pero no totalmente, aunque como es covalente solamente lo comparte. Y en cuanto al dióxido de nitrógeno, el nitrógeno en este caso, este es un caso particular, dado que el nitrógeno aquí no cumple con la ley del octeto, dado que pierde un electrón para que el oxígeno cumpla la ley del octeto, y este también. Y en cuanto a su geometría molecular, la geometría del ozono presenta una geometría angular, dado que en esto sucede que los electrones que quedan libres hacen repulsión y esto los va a ubicar lo más lejos posible. Por tanto, pues, lo más lejos posible en esta molécula es angular plana. Este enlace sencillo también se puede ubicar bien sea en la parte derecha o en la izquierda. No, igual no va a alterar la geometría. Y en cuanto al monóxido de carbono, este presenta una geometría lineal, dado que la resonancia que hacen estos pares libres no va a alterar hacia que forme algún tipo de tetraedro o algo similar. La repulsión que hace esta es similar a esta, por tanto es lineal. Y en esta es la geometría molecular del dióxido de nitrógeno es angular, similar a la anterior, dado que la repulsión que hacen los electrones es la máxima posible donde se pueden encontrar lejos
es esta la posible, Más lejana posible. la más lejana posible. Y en cuanto a la nomenclatura, pues como te comenté, es el nombrar los compuestos, pero comúnmente estos compuestos se los nombra como ozono, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno. También podría ser dióxido de nitrógeno 2 en cuanto a la stock, monóxido de carbono, o podría ser óxido de carbono, pero pues es como te digo, normalmente como se nombran estos compuestos. Ya, bueno, ahora lo que yo quiero saber es cómo se forman estas moléculas. En cuanto a la formación de estas moléculas, Bueno, entonces el dióxido de nitrógeno reacciona con la luz solar y hace que se separe una molécula de oxígeno. Y esta molécula de oxígeno más una molécula diatómica de oxígeno hace producir ozono 3. Así es como se produce el ozono. Bueno, para el monóxido de carbono, debido a la combustión incompleta de la gasolina, de la madera, hace producir carbono. Y este carbono más el oxígeno produce 2 moles de monóxido de carbono. Listo. Para el dióxido de nitrógeno, si tenemos 2 moles de monóxido de nitrógeno más oxígeno, nos reacciona y nos da lugar a 2 moles de dióxido de nitrógeno. Así se formarían estas 3 moléculas. Listo. Y si en una pregunta, en una suposición, si tenemos 30 gramos de carbono y 30 gramos de oxígeno, mi pregunta es: ¿cuántos gramos de monóxido de carbono se producen? bueno, para ello se necesitaría determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, y con el reactivo limitante podemos determinar cuántos gramos de monóxido de carbono se produce. Respondiendo a tu pregunta, si tenemos 30 gramos de carbono y 30 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de monóxido de carbono se producirán? Bueno, para ello necesitamos establecer la relación química, la reacción, la cual es la siguiente: 2 moléculas de carbono más una molécula de oxígeno producen 2 moles de monóxido de carbono. Ahora, como la pregunta dice 30 gramos de carbono y 30 gramos de oxígeno, entonces para ello necesitamos determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Con el reactivo limitante es el que vamos a operar para determinar la máxima cantidad de monóxido de carbono que producirán estos. Ahora bien, con el peso molecular del carbono y el peso molecular del oxígeno vamos a hacer las relaciones. Bien, aquí como puedes ver, los 30 gramos de carbono, reacción, en cuanto a la relación de su peso molecular, el carbono pesa 12 gramos. La relación, bueno, 30 gramos de carbono 30 gramos por una mol de carbono que pesa 12 gramos. Ahora sí, su relación con el oxígeno. 2 moles de oxígeno, 2 moles de carbono reaccionan con una mol de oxígeno. Y una mol de oxígeno diatómico pesa 32 gramos. ¿Por qué 32 gramos? Porque este es un índice 2, quiere decir que está multiplicando por 2. Entonces sería 16 por 2 y da 32. Exacto. Y para ello, entonces, para que 30 gramos de carbono reaccionen, se necesitan 40 gramos de oxígeno. Y ahora operamos los 30 gramos del oxígeno por una mol de oxígeno que pesa 32, dado que lo multiplica por el subíndice, y la relación: una mol de oxígeno reacciona con 2 moles de carbono, y una mol de carbono pesa 12 gramos. Y este resultado, 22.5, es la cantidad que se requiere para que reaccionen totalmente los 30 gramos de oxígeno. O sea, aquí, ¿cuál de estos dos sería el limitante y cuál sería el en exceso? El limitante es el que primero se gasta. En este caso, el que primero se gasta es el oxígeno. Por tanto, este es el limitante, el reactivo limitante.
Y en exceso sería el carbono, porque solamente se necesitan 22.5 gramos de carbono, por tanto sería En exceso. el exceso, reactivo en exceso. Y ahora bien, con el limitante es el que vamos a operar la siguiente operación para determinar cuánto es la máxima cantidad de monóxido de carbono que producirá. Pero hay que tener mucho cuidado aquí, dado que no son estos 40 gramos con los que se va a operar, sino con los 30 gramos de la reacción inicial. Ahora sí bien, 30 gramos de oxígeno, el peso atómico, y ahora sí la relación. Una mol de oxígeno produce 2 moles de monóxido de carbono, y 2 moles de monóxido de carbono pesan, aquí el peso es de 12 más 16 que pesa el oxígeno, un total de 28 gramos. Ya queda la relación estequiométrica. Y ahora simplemente operamos y el resultado da 52.5 gramos de monóxido de carbono. Esta es la máxima cantidad que se producirá de monóxido de carbono. O sea que con esta relación que tenemos aquí, todo esto igual podríamos usarlo con cualquiera de las tres moléculas que tenemos. Sí, siempre y cuando tengamos los datos de la reacción inicial, podemos determinar cuánto se produce. Okay. Y lo único que cambiaría serían sus pesos moleculares. Correcto, lo único que cambian es sus pesos moleculares, los cuales ya están establecidos en la tabla periódica. La tabla periódica que está aquí. Bueno, nuestra suposición en cuanto a la cantidad producida de solamente 30 gramos de carbono más 30 gramos de oxígeno, nuestra suposición solamente nos dio que es 52.5 gramos de monóxido de carbono. Ahora bien, eso pues sería un promedio bajo, ¿no? Digamos de que pues, por decirlo así, que fuese solamente una moto, ¿no? Una moto que produciera, no sé, cada hora, eso, en tiempo, ¿no? Ahora se imaginan la cantidad de carros, motocicletas y demás vehículos que necesitan de la combustión para generar energía y así poder hacer las actividades para las que estén diseñadas. Además, la combustión también se genera a partir del metano, de la quema de madera, la quema de aceite, entre muchos más. Notoriamente estos gases pues aportan negativamente al aumento de temperatura. Una muestra del daño que estamos causando fueron las auroras recientemente vistas, muy bonitas a simple vista, pero esto nos demuestra que la fuerza y la cantidad de llamaradas solares aumentaron.